7:30. En un rato calculo que los operadores judiciales abrirán mis escritos, presentaciones electrónicas. Estoy muy cansado, dormí 2 horas. Pero vamos a darle, ¿sí? Vamos a darle. Tengo 1000 cosas que hacer. Pero vamos a darle, vamos a darle. Eso es importante, importantísimo. La nulidad como garantía de garantías. Me atrajo el título. Obviamente va al ensayo colectivo, sigue siendo individual, las nulidades procesales. ¿Sí? Redactado por María Inés Piñeiro Bertot, publicado en Las nulidades y los medios de impugnación en el proceso penal. Carlos Alberto Chiara Díaz, coordinador. Editorial Delta 2004, página 192 a 210. Introducción. Tanto el artículo 172 como el Código Procesal Penal de la Nación coloca puntos entre las letras. Desde el año 2000 como en el artículo 207 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, establecen bajo el título de efecto de las nulidades que el órgano que las declare ordenará, cuando fuere necesario y posible, la renovación, ratificación o rectificación de los actos anulados. Si bien resulta cierto que la doctrina de la jurisprudencia son prácticamente pacíficas en cuanto a que la nulidad como acusación de invalidez de un acto procesal impide la preclusión de la etapa procesal en la que se hubiera desarrollado, no menos cierto es que una de las principales tareas de la actividad académica es la de analizar, eventualmente cuestionar y en lo posible reformular aquellos principios y criterios que solo de esa forma pueden evolucionar, especialmente cuando esta evolución es en un sentido de mayor respeto a los derechos y garantías fundamentales del individuo, teniendo fundamentalmente en cuenta la marcada tendencia político-jurídica a una creciente restricción de estos sobre pretexto de una mayor eficacia del sistema penal. Eficacia versus garantías, en tensión constante. ¿Sí? Eficacias, garantía. Poder versus hombre, humano. En constante tensión, por un lado, para el otro. Una cinchada sería. Tiene una nota de pie de página: la persecución penal debe ser efectuada dentro de ciertos límites, debiendo arribarse a la verdad por un itinerario lícito, no solo porque hay de por medio un principio ético en la represión del delito, sino porque la tutela de los derechos del individuo es un valor más importante para la sociedad que el castigo del autor del delito. Cámara Nacional Federal Criminal y Correccional, la segunda del año 88. Eso es importante, muchachos. Esta lapicera seguramente no anda, gracias a mi hijita, porque la tutela de los derechos del individuo es un valor más importante para la sociedad que el castigo del autor del delito. A tener en cuenta. Así se ha llegado a una interpretación in malam partem de las nulidades, a pesar de ser en rigor tan solo un medio de hacer valer garantías acordadas a favor del imputado, y entonces éstas se han vuelto en su contra. Será entonces necesario un nuevo alcance en los términos utilizados por la norma procesal, analizado si resulta legal y constitucionalmente posible retrogradar el proceso a etapas ya superadas cuando una nulidad no atribuible al imputado lo perjudica dilatando la definición de su situación procesal. Está muy bien lo que está diciendo. 2. La nulidad y el perjuicio al beneficiario. La introducción doctrinaria y jurisprudencial del concepto de perjuicio como requisito sine qua non
para toda declaración de nulidad en base al criterio de la Corte Americana denominado Harmless Error, tiene una doble lectura. Yo una nota a pie de página. Sustenta este criterio del doctor Sergio Torres en Unidades en el Proceso Penal. Este libro hay que leerlo. Por un lado, puede llegar a considerarse como una restricción inadmisible en el sistema de protección de garantías constitucionales, porque en todos aquellos casos de violación directa a normas constitucionales, el daño al interés protegido, perjuicio, bien puede presumirse. No, en unidades la lógica no existe. El poder es así y uno es así. Y todo queda en familia. En otro sentido, la noción de perjuicio puede llegar a impedir se utiliza la nulidad que se pretende declarar por inobservancia de las formas que protegen la garantía del imputado para perjudicar su situación. El perjuicio resulta de utilidad en el concepto de nulidad absoluta que desarrolla el doctor Pessoa, puesto que para su dictado se requiere 1. Que el acto procesal irregular lesione una regla constitucional consagrada a favor de la persona sometida a proceso, garantía como límite al poder punitivo estatal. 2. Que tal acto procesal cause a una persona sometida a proceso penal una situación jurídica lesiva, comparado con la situación jurídica existente antes del acto procesal en cuestión. Perjuicio. Alerta de pie de página, Pessoa Nelson, la nulidad del proceso penal. Otro libro a leer. La práctica de recuperar el proceso de etapas anteriores ya precluidas para reparar un vicio, generalmente perjudicando el derecho del imputado a una pronta resolución que ponga fin a la acusación, es un claro ejemplo de la utilización de las garantías del imputado como argumento para en verdad perjudicar su situación. 5. La práctica mengua, pero aún no abandona totalmente, de recuperar el proceso de etapas anteriores, supuestamente para reparar efectos formales de la declaración o de algún otro acto similar, defectos que por otra parte se podrían señalar en el debate, cuando en realidad con esa reparación se le causa un grave perjuicio al imputado, que afecta mucho más profundamente su situación. Binder, por la citada página 89. En tales situaciones, el requisito de perjuicio para la declaración de nulidad debe ser entendido como perjuicio para el imputado, para entonces no ser utilizado perversamente en su contra, debiendo entonces analizarse si el perjuicio causado por el vicio no resulta en verdad menor a aquel causado con la nulidad en su consecuencia. Sin embargo, no debe confundirse el concepto de perjuicio con su contrapartida, el beneficio. No se trata de permitir que el particular se beneficie con el accionar inconstitucional del Estado, sino de evitar que se perjudique con él. La doctrina del fallo Mattei. Este leading case es de vital importancia para el tema que nos ocupa porque delineó criterios que daban una generosa interpretación de las garantías constitucionales que luego, y para desgracia de la jurisprudencia argentina, fueron restringidos en fallos posteriores. Sin perjuicio de ello y a fin de reivindicar una lectura lo más amplia posible de los límites al ius puniendi del Estado, es que corresponde volver a analizar estos principios. Para ello habré de transcribir las partes pertinentes, considerando por cuanto de ellos derivan algunos principios que, bien aplicados y llevados hasta las últimas consecuencias, habrá dado origen quizás a una jurisprudencia más feliz que aquella que lo sucedió. Es el importante precedente Mattei, fallos 272, 2.188, de nuestra Corte Suprema de Justicia, tras equiparar a sentencia definitiva a los pronunciamientos que por su índole y consecuencia pueden llegar a frustrar el derecho federal invocado acarreando perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior. Afirmó que la nulidad del fallo de la primera instancia por parte del Tribunal de Alzada de oficio la inteligencia de que el instructor no había agotado la investigación y no por omisión o vicio de formas esenciales del juicio violaba un derecho federal. Se estableció que, considerando octavo, el proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales, en forma progresiva, se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o de condena.
y por ello cada una de esas etapas constituye el presupuesto necesario de la que subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que suceden. En tal forma que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que le suceden. Considerando noveno, el principio de progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas. Principio de progresividad. Porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuesto de nulidad. Considerando décimo, que tanto el principio de progresividad como la preclusión reconocen sus fundamentos motivos de seguridad jurídica y la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, pero además obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consubstancial con el respeto debido a la dignidad del hombre. ¿Cuál es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona al liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito mediante una sentencia que establezca de una vez para siempre su situación frente a la ley penal? Considerando décimo primero. Porque en definitiva la garantía del debido proceso legal ha sido arbitraria fundamentalmente a favor del acusado. No cabe admitir que la posible deficiencia de prueba del cargo constituye causal de nulidad, sobre todo si se tiene presente que el Estado cuenta a través de sus órganos específicamente instituidos al efecto, en particular el juez de instrucción y el fiscal, con todos los medios conducentes para adoptar los elementos del juicio que estime útiles. Considerando, decimosegundo, elevada la causa a plenario, el juez debe observar una actitud equidistante entre las partes, ya que de otro modo se violarían los principios de bilateralidad e igualdad entre aquellas que deben regir durante el contradictorio. Y tal sería la situación si se acepta el derecho de los jueces del plenario a invalidar actuaciones precluidas solo color de falta de producción de diligencias probatorias en el periodo de instrucción. Considerando decimocuarto, debe reputarse incluido en la garantía de la defensa del juicio consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener, luego de un juicio tramitado en forma legal, un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término de modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Y de la innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. Considerando decimoquinto, tal derecho a un juicio razonablemente rápido se frustraría si se aceptara que cumplía etapas esenciales y cuando no falta más que el veredicto definitivo es posible anular todo lo actuado en razón de no haberse reunido las pruebas del caso, cuya omisión solo cabría imputar a los encargados de producirlas, pero no, por cierto, al encausado. Todo ello con perjuicio para este, por cuanto sin falta de su parte se le obliga a volver a soportar todas las penosas contingencias propias de un juicio criminal, inclusive la prolongación de la prisión preventiva y con desmedro a la vez del fundamento garantizador como tal de regambre constitucional que ha inspirado la conservación de ciertos pilares básicos del ordenamiento penal vinculados con el problema en debate, cuáles son el del no bis in idem, lo remarcado me pertenece. De este fallo podrían extraerse varios principios generales, más allá del caso en particular, para el cual fue dictado, y ellos son. Vamos a cortar, porque después me retan por la extensión del video.